iniciales palabras de saludo para Rafa Macarrón, como nuestro protagonista de hoy, el artista que ha producido una obra muy interesante. Está en la sala central del CAC, Fernando Francés, comisario de esta exposición, a quien felicito por la labor de comisariado que supone, porque las obras están muy bien indicadas, muy bien pensadas con la cultura afuera, como dicho, efectivamente, 4 culturas, político y 11 obras, muy interesantes todos ellos, de sus características, de sus influencias, de cómo y por qué las conoce de esa manera con sus personajes hablarán, el artista comisario, seguramente la tienda alcalde. Me voy a invitar a señalar que es un artista, Rafa Macarrón, de proyección internacional, con mucho éxito, artísticamente hablando y comercialmente hablando también, las cosas van muy unidas. Cuando hay calidad para los artísticos, hay éxito para la comunidad. Y nos alegra muchísimo, queridos responsables del CAC aquí presentes, que nuestro Centro de Arte Contemporáneo, que ha tenido una trayectoria muy brillante, siga en esa trayectoria brillante, con exposiciones como la que ahora está acogiendo, de gran proyección nacional e internacional. Creo que ese es el camino para que esta Málaga, culturalmente potente, el CAC, que ha tenido siempre una herramienta, un equipamiento de gran prestigio, pues se consolida en esa. Nada más, auguro un gran éxito a la exposición de verano y al CAC en estos meses de primavera, ¿no? Y espero que los números sanitarios vayan bien, para que no solamente pueda ser público de la provincia de Málaga, sino público de la comunidad autónoma de Andalucía, no haya movilidad, pero que se consiga en un tiempo cercano, y público de toda España, y fuera de España, porque las exposiciones lo merecen. Querido Rafa Macarrón, enhorabuena por tu trayectoria, tu obra, y me alegra mucho que esta sea pues, una de las exposiciones más importantes de tu vida profesional hasta ahora, ¿no? De los éxitos que ha tenido y sigue teniendo en muchos países, pero es un centro de calidad como es este, para el museo, que es quizás la institución de referencia, hecha especialmente para eso, que se nota. Quiero intervención. Bueno, efectivamente inauguramos el 15, que es una exposición, como he dicho, de Rafa Macarrón, que se trata además de la primera vez que este artista expone individualmente en nuestro país. Además, tiene como particularidad que las 15 obras de diferentes formatos, de grandes formatos, se han realizado ex profeso para esta muestra. Así que sin duda pues estamos ante una creación muy especial que yo creo que merece la pena acercarse a visitarla. Podemos visitarla hasta el 6 de junio. Y yo creo que en Málaga lo que seguimos demostrando es que se puede y se debe seguir promoviendo cultura de forma segura. Y como concejal de cultura pues es una suerte y un orgullo poder contar con una agenda tan prolija, con una exposición que es tan capaz de transmitir estas emociones. Son además pinturas que además, aunque han sido creadas en este año de pandemia, yo creo que transmiten esperanza. Y en todo caso, lo más importante es que el espectador, bueno, es el que tiene vía libre para interpretar estas creaciones e interactuar con ellas. Son obras que tienen influencias, lo comentábamos hace un momento, de Pablo Ruiz Picasso, de Eduardo Chillida, de Antonio Saura, y que muestran el cuerpo humano y el conocimiento del cuerpo humano. Yo creo que es cosa fantástica para acercarse a este Centro de Arte Contemporáneo y disfrutar de esta magnífica exposición, así que enhorabuena. Buenos días. Gracias, alcalde y concejala, por vuestras palabras siempre tan cordiales y siempre apoyando las iniciativas que hace este Centro de Arte Contemporáneo, que sin duda hoy sigue siendo un referente internacional. Y lo sigue siendo no solo por los grandes artistas del ámbito internacional que traen. Abajo hay una gran exposición de Jules de Betancourt. Nunca se había visto una exposición de ese volumen de este artista en ningún museo del mundo. Y hoy se inaugura la primera exposición de Rafael Macarrón en un museo. La semana pasada todos leíamos la magnífica noticia de que el artista malagueño Javier Calleja pues triunfaba internacionalmente fichando con una de las grandes galerías de Europa
y alcanzando en el mercado paralelamente unos precios verdaderamente sorprendentes para un artista de su perfil. Hay que recordar que él realizó también su primera exposición individual en el CAC Málaga. Los museos tienen que no solamente presentar a los artistas de referencia incontestable, porque es una forma de traer la cultura inalcanzable a la proximidad, sino de tener una visión futurible, de ser visionarios de lo que a otros ojos le pasan inadvertidos. En ese contexto, el CAC siempre se ha preocupado de traer artistas que consideraba que deberían de ocupar un nivel muy importante en el mundo del arte, en la esfera del arte, pero que por las circunstancias que fueran aún no estaban en el lugar que se merecían. Y hemos de decir que muchísimas veces el CAC ha contribuido a que esos artistas se posicionen más cerca del nivel que les corresponde. Sin duda, el problema, el asunto, la cuestión de Rafa Macarrón es exactamente la misma. Es un artista, como decía el alcalde, reconocido internacionalmente, un artista que está funcionando increíblemente bien en los mercados internacionales. Y sin embargo, yo creo que el agente museo, que es como ese sector de beneplácito, que da el placet a un artista, aún debe de esforzarse por situar a Rafa Macarrón donde él creo indefectiblemente que se merece. Y se merece estar en esa posición por múltiples motivos. Algunos de ellos los voy a tratar de explicar en función precisamente de la exposición que ahora se presenta. Siempre me ha interesado el artista que desarrolla una acción autobiográfica. De hecho, en el CAC hemos traído muchísimos artistas que trabajaban sobre su propia historia, sobre su vida, sobre los acontecimientos que le habían formado de una determinada manera. Jonathan Monk, Sudhir Gupta, hay infinidad de ellos a lo largo de la historia del CAC. Y también muchas veces he hablado de los artistas que daban un paso más allá a la autobiografía, que daban un paso hacia la confesionalidad. Los artistas que desarrollan un arte confesional. No es lo mismo hablar de los acontecimientos de tu vida que desnudarte para mostrar cómo son tus sentimientos, cuáles son tus preocupaciones, cuáles son tus apoyos conceptuales, qué es lo que te interesa. En ese sentido, Rafa Macarrón podríamos interpretar que es un artista autobiográfico muy confesional. Porque hay un aspecto de su vivencia, hay un artista de su vivencia que es la autobiográfica. Él ha nacido en una familia muy concreta donde desde niño convivió con el mundo del arte, fundamentalmente con el mundo del arte español, y eso, lejos de crear un artista autodidacta porque no pasase por una facultad, por ejemplo, lejos de eso, le convierte en un artista sumamente académico. La academia no solo es pasar por la academia es conocer cada uno de los aspectos y las características de los artistas y de las artes que nos han llevado hasta donde estamos en este momento. Por tanto, su gran conocimiento, no solo del arte español, pero fundamentalmente del arte español, sino de las corrientes más vanguardistas del momento a nivel internacional, o de los cánones y las conductas de los pesos pesados de la modernidad del siglo XX, por ejemplo, de Le Corbusier, inspiración de su hermano arquitecto, inspiración de su propia familia, donde ya se veneraba a ese artista total. Todo y cada una de esas cosas han creado una personalidad y una manera de hacer pintura y escultura realmente
distinta. Influencias, posiblemente todas. Parecidos, a nadie. De hecho, en su obra podemos encontrar huellas, pues desde la famosa exposición de los artistas ibéricos de la segunda década del siglo, donde prácticamente todos ellos, de una u otra manera, han sido estudiados y escudriñados por la mirada exhaustiva de Rafael Macarrón, pues prácticamente hasta nuestros días. Las huellas de todos los artistas que en su familia él pudo ver, conocer, incluso coleccionar, no dejan de marcar una forma de mirar y una forma de pensar. Coexiste el surrealismo, no solamente de españoles, de artistas como Mata, con los primeros momentos de algunos pintores como Saura. No olvidemos que Saura fue surrealista como Tapies, surrealista antes que expresionista. ¿Verdad? Que ese mundo de claroscuro, de figura desacralizada, figura sufriente, lo podemos encontrar en Saura, en la figuración y quizás en Millares en la abstracción, como en ningún otro artista del momento, como el blanco y el negro, algo que está en esta posición de una forma rotunda. Presentarse en un museo por primera vez para Rafa Macarrón no ha sido un tránsito fácil, ha sido, no, yo voy a poner la carne en el asador. ¿Cómo la pongo? Eliminando cualquier elemento que sea considerado fácil, por ejemplo el color. Y el color tiene en él múltiples miradas a lo largo de la historia del arte español, desde Monpó hasta Guerrero. Ahí están todos. Y las formas están, yo qué sé, desde Jacobetti en esas figuras estilizadas de perros elevados hasta Alfonso Fraile o hasta Ángel Ferrat, ¿no? Con esas figuras que muchas veces son mezcla de muchas cosas y saber muy bien qué es lo que es, con mayúscula. Y lo que es, básicamente son, como decía la concejala, una suerte de figuras humanas y de perros. Figuras que si ustedes han observado, no sonríen. Son figuras que no ríen. No son figuras que nos trasladan a una visión del ser humano como alguien que está disfrutando, sino como alguien que está pesando. El mundo que traslada Macarrón es un mundo de dificultad, de cotidiana dificultad. O sea, el día a día que estamos viviendo, esta suerte de que estén todos ustedes distribuidos en el espacio dando la sensación de que está todo lleno, pero no es por una suerte, digamos, estética, sino por la existencia de este maldito virus, nos hace dar cuenta que a veces lo cotidiano no es fácil, lo cotidiano es sufrimiento. Y uno trata de meterse en la mentalidad de cada uno de esos, yo qué sé, casi 500 personajes de la primera obra de Rafael Macarrón en la función, y se plantea cómo es la vida. Por tanto, su obra ahí se volvería mucho más existencial. Jung adquiriría sentido, las lecturas de Jung, si miramos ese cuadro, por ejemplo. No tanto Freud, que se saldría por la tangente, sino Jung. Y esa posición, digamos, existencial de cómo vivimos la realidad cotidiana y de cómo unos animales que son domésticos, que son fieles, que son cariñosos, que te lamen la pierna, al mismo tiempo poseen unos dientes poderosos que se revelan ante lo que acontece. Y creo que hay metáforas ocultas que cada uno tenemos que tratar de identificar, descubrir
y completar. Lacan decía que la obra constituye al artista de la misma manera que el artista constituye a la obra, pero que es el espectador quien verdaderamente la completa. Por tanto, yo les invito a todos ustedes a que se sumerjan en este laberinto complejo de la historia del arte español, básicamente del siglo XX, para tratar de descubrir al menos una pequeña parte del complejo mundo existencial de Rafael Macarrón. Muchas gracias. Bueno, yo quería agradecer a Fernando el apoyo que ha tenido en mí y la verdad que para mí ha sido un honor que el CAC haya confiado en mi obra, que me haya permitido esta primera exposición en el museo y que me haya permitido además crear pintura, creer en mí. O sea, yo soy un enamorado de la pintura desde pequeño, como ha explicado antes, Fernando. Y es verdad que en un momento tan malo como hemos vivido con el COVID, a mí esta exposición me ha hecho vivir pues uno de los momentos más importantes de mi vida, digamos. Me levantaba feliz pensando en lo que tenía que hacer. Y bueno, yo creo que abajo, o sea, que cuando veáis la exposición se va a poder transmitir con el cariño, o sea, el cariño pretendido al crear todas estas obras. Mis orígenes los ha hablado muy bien el comisario, así que poco más puedo decir. Que estoy muy agradecido al CAC y que para mí es un honor porque han expuesto aquí los artistas que más he admirado en mi carrera, así que muchísimas gracias. Cuéntanos un poco de tu obra, qué es lo que nos cuentas, qué es lo que nos dices en esas obras tan grandes, esas 15 obras. Pues, bueno, ahí digamos que hay las podemos dividir en tres partes. Hay una obra que, digamos que son personajes que cada uno, o sea, le puedes mirar, observar y cada uno te va a contar cuál es su vida. O sea, cada uno puede tener un presente, un pasado, una vida. Ese digamos que es el de las 500 caras. Tú te puedes imaginar cuál es su sitio, su momento, es un poco esa idea. Luego es verdad que hay dos cosmos, que yo los llamo cosmos o mundos, que son personajes flotando por el universo que interactúan en el espacio. Ese es otro tipo de obra que hago. Y luego están las obras digamos, las tres que son más grandes, que ahí lo que he jugado es a fusionar el espacio con la figura. Y por eso ha sido el prescindir del color. O sea, quería que el cuadro fuera casi, digamos, una obra que funcionase como si fuera casi una escultura, porque se ha interactuado, o sea, la figura ha entrado dentro del espacio y al revés. ¿Y los perros? Los perros es un poco siempre mis momentos, uno de mis momentos buenos del día es el paseo con el perro, irme al campo, ver un atardecer, un amanecer. Es un poco un momento de análisis del día y siempre me ha gustado interactuar con los perros. Y la mirada del perro siempre a mí me transmite mucho. También. Yo quería preguntarle a la artista de todas las influencias que se han hablado, que son muchas. Yo he visto a Picasso en algunas de esas obras, obviamente. Me gustaría saber cuál ha sido su relación con Picasso y si siente también que está presente esa impronta de Picasso. Por supuesto, en un viaje tenía 4 o 5 años, fuimos a París. Entré al Museo Picasso y había también una exposición de Jan Mujer y desde entonces me compraron, recuerdo, un cuadernillo con mis padres y me puse a dibujar como loco. A ver, lo que había visto me pareció algo maravilloso. Y recuerdo que luego me llevaron por Montparnasse también y al ver a esas señoras ya me sedujeron por eso lo de pintar las uñas y
fue cosas que ocurrió de pequeño, vamos, desde pequeño. Las niñas y los ojos, ¿no? Porque son todos ojos. Sí, a ver, digamos que el ser humano donde más expresión tiene es en los ojos y en las manos. Eso lo decía Chillida también en sus escritos, que de hecho por eso he dibujado esas manos. Incluso Le Corbusier, Picasso, son artistas que siempre han trabajado mucho lo que es la mano. Entonces, a mí siempre o sea, que cuando consigues pintar una mano que tenga expresividad y que forme parte de la obra, pues por eso es que me seduce mucho. Y a mí me gustaría saber por qué no sonríe, ¿no? Que ha hecho Fernando hincapié en ese detalle, ¿no? Que ninguno sonríe. Bueno, un poco es como yo y mis circunstancias, o sea, que cada uno, o sea, me gusta también transmitir que el espectador le pueda sugerir, o sea, que le sugiera al espectador, más que es un poco esa sensación, ¿no? Yo quería saber también cómo las obras se han hecho expresamente para esta exposición, que imagino que se han hecho ya en el plazo, o muchas veces en el plazo del último año, con todo lo que hemos vivido. Yo creo que todos hemos pasado por muchos momentos anímicos en el último año, unos más altos, unos más bajos, con todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo. Quería saber hasta qué punto esos altibajos anímicos que hemos tenido todos y que imagino que las han tenido están también en esa obra. Pues, o sea, antes lo he comentado un poco que bueno, que yo menos mal que he tenido esta exposición porque me ha hecho superar mejor la pandemia. También he tenido la suerte que no he tenido que ir a ferias internacionales, o sea, me he concentrado plenamente en esta exposición. También es verdad que yo siempre digo que un artista evoluciona dibujando. O sea, es la mejor manera de pensar y pensar mucho más rápido. Porque si en un día soy capaz de hacerme 50 dibujos, un cuadro igual tarda un mes. Entonces mi manera de evolucionar, de estudiar y de crecer es a través del dibujo. Entonces al estar 2 meses en casa encerrado, es verdad que estuve 2 meses en los que me hice más de 100 dibujos, que a mí me ha ayudado muchísimo para esta exposición. Sobre la técnica, hay mucha variedad de técnicas, ¿no? Sí, creo que es muy importante. Utilizo distintos materiales, ahora se los enumero, pero soy consciente que el material que uses se tiene que notar y usarlo para algo. Entonces he utilizado lino, dejo respirar mucho la pintura en el lino y que es transparente el lino. He utilizado PVC, genera un brillo más, digamos, especial, por eso lo utilizan los dos Cosmos. Y luego he utilizado papel y pasta de papel para poder trabajar con el lápiz y hacer un homenaje también al dibujo. Luego, pues todas las obras tienen spray, óleo, pastel, lápiz y todo eso hace enriquecer muchísimo la pintura. Oil stick, que también le da un aire más expresionista, más actual. Y preguntarte, bueno, ¿cómo de importante para ti es estar en un museo? Porque, bueno, como comentaba, tú tienes éxito internacional, tu obra se compra fuera. ¿Hasta qué punto es importante, una vez que ya se ha logrado ese nivel, ¿no? Pues estar en un sitio más institucional como un museo? Pues es lo más, o sea, hasta ahora lo más importante que ha pasado en mi carrera es esta exposición, porque ya al meterte en una exposición a nivel institucional y haber creado un proyecto, creo que se pierden muchos miedos. Para mí ha sido un reto, me he tenido que cambiar de estudio, porque claro, estos formatos no entraban. Entonces ha sido un cambio y una manera de vivir el arte de otra manera. He trabajado para un proyecto y no en obras completas. Entonces me ha hecho crecer muchísimo como artista. Pues si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias a todos por vuestro interés. Escribir cosas muy buenas y nos vemos en la inauguración hoy por la tarde, que será
la primera después de todo el periodo de confinamiento que vuelve a sus horarios normales. Por tanto, hoy se inaugurará la exposición a las 7 de la tarde, como era la vida antes de esta vida que estábamos viviendo. Gracias.